Los amo, perros. Te love you. Tú lo you. Hola a todos. Esta es la sección de Leo y Nico, donde hablamos con músicos que son egresados precisamente de la carrera y que viven de la música. Hoy nos acompaña David Pinzón, guitarrista, que tuve la oportunidad de estudiar con él y también trabajar con él. En estos momentos, David, tienes 2 bandas, si no estoy mal, y también eres DJ, ¿cierto? Sí, Cuéntanos como, más o menos un poco como esos roles que tienes en las bandas y también pues lo que es ser DJ, ¿no? Sabiendo que ya es un músico profesional. Ok. Hola, pues mi nombre es David Pinzón. Gracias por la invitación, Nico y Leo. Y Leo que no está, lastimosamente. Leo y Nico. Sí, mira, el rol en las bandas es diferente. Son 2 bandas. Entonces una banda es de rock y en ella hago guitarra, tercera guitarra y los teclados, los sintes. Y en la de reggae, que es reggae fusión, hago la guitarra eléctrica, netamente. Hice un curso de DJ para ampliar un poco como el espectro de conocimiento y también el laboral. Y bueno, fíjate que antes de entrar a la universidad, yo escuchaba mucho como todo lo que era como la cuestión del hardcore y toda esa cuestión, ¿sí? Y ahí encontré, digamos que el formato de 3 bandas. Tengo entendido que tu banda es de rock, ¿cierto? Sí. Pero, ¿cómo haces tú para delegar como, digamos, esas voces que cada uno tiene que hacer, ¿no? Porque ya son 3 guitarras, ya pues todos son instrumentos tanto melódicos como armónicos, pero generalmente como que en el rock las guitarras suelen hacer el riff, los solos, pero cómo de pronto reparten esos voicings para que todos tengan un papel fundamental, digamos, en las canciones o en el escenario. Bueno, hay que partir de que no todas las canciones llevan guitarra, sino la parte de los teclados. Entonces las canciones que llevan guitarra, como somos 3 guitarristas, nos repartimos cada uno los roles. Entonces hay un guitarrista que se llama Anderson Tachak. Él se encarga más de como del riff melódico, o sea, las partes melódicas y contramelodías y esas cosas. Nico se encarga también, él se encarga más de la parte armónica. Y yo me encargo cuando participo con la guitarra de también la parte armónica, pero complementando la armonía. Okay. Entonces busco otros voicings, otros elementos que me ayudan a complementar. Ellos no son profesionales, ellos trabajan a partir del que son empíricos, entonces se guían mucho por el oído. Okay. Entonces ellos hacen unas cosas y yo complemento un poco ya con la teoría pues que la universidad me dio, haciendo ese proceso con ellos. Y digamos que, no sé, yo tengo un poco o una dualidad a veces, en donde yo pienso, como a mí la academia me dio tantos recursos que siento yo que me encasillé como en un cuadrado, ¿sí? Y a veces envidio un poco a las personas empíricas, porque como que ellos no piensan dentro de ese cuadrado, que son las reglas que se nos establecieron, pues que igual cada uno decide si romperlas o no, tampoco es como que tenga que estar ahí, ¿cierto? Pero como que ellos no piensan en eso y como que salen un poco, ¿cierto? Es chocante uno trabajar con personas que sean empíricas, como decir, no, esto no se puede, o es más chévere porque son mucho más laxos cuando se está creando en conjunto. Sí. Pues a veces sí puede llegar a chocar, porque pues uno se guía a través de lo que sabe que funciona teóricamente y que uno dice, pero si lo hacemos de esta manera funciona también chévere. Pero es otra experiencia, porque ellos tienen una concepción de la música a través de la experiencia. Claro. Entonces es otra manera de apropiación musical que es muy válida, porque no se limitan. Creo que eso es lo más importante, o sea, no se limitan en pensar esta armonía no se puede, o es por este préstamo modal no se puede hacer, sino simplemente si a su oído funciona,
está bien para ellos, si me hago entender. Ok. No es necesario sí, se encasillan muy poco. Pero entonces, tú piensas que uno también como músico, pues que ha estudiado toda la cuestión, ¿cierto? Aprende mucho también de las personas empíricas. Sí, 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 obvio, obvio porque al no limitarse, exploran otras cosas que son muy interesantes y que son cosas o sea, que cuando uno las estudia se da cuenta que son de niveles altos. Claro. Entonces hacen cosas interesantes que ellos no saben qué es. Esa es la única diferencia. Yo sé qué estamos haciendo, ellos no. Ellos solo saben que a través de su oído y su experiencia funciona. Sí, fíjate que yo pues hace un buen tiempo, yo todavía estaba en la carrera, tuve la oportunidad de tocar con una persona que es empírica y compuso como una especie de ska, pero tenía acordes, o sea, como digo yo de jazz, pero, o sea, pues porque es como la etiqueta, ¿no? Así como tipo Max 7, tipo 9, Sí, sí. ¿sí? Pero sonaba buenísimo ese ska y yo decía, como, pero porque a mí no, que soy músico, que entiendo todo este, digamos, como todo ese lenguaje, Ujú. eh, porque no se me ha ocurrido, ¿no? Entonces creo que también es como, pues una buena experiencia, ¿no? Dar con personas que no han tenido, digamos, la oportunidad de nosotros de estudiarlo tan a fondo, pero que por eso mismo como que las reglas para ellos no existen, ¿no? Como que no hay, Sí, es cierto. no hay todo un proceso de pensar primero antes de hacer, sino está primero el hacer, perdón, y luego, ahí sí como bueno, miremos de pronto qué fue lo que hicimos y si de pronto lo podemos replicar en otra canción o pues simplemente para entendimiento como personal. Eh, y la otra banda, la que tú tienes, que es Bandulu Música, ¿cierto? Ajá, sí. La primera era Discordia DS, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que es de rock. Esa es la de rock, sí. Y Bandulu Música es de reggae. Sí, exacto. También todos tus compañeros son empíricos. Sí, ellos, o sea, tanto de una banda como de la otra, son muy juiciosos, o sea, les interesa la música un poco más allá, pero ninguno ha tenido una formación formal, como de pronto tuvimos la oportunidad nosotros de ser profesionales, carrera. Pero ellos han tomado cursos, han hecho parte de, como de otros proyectos musicales ya, sí, como músicas andinas, ese tipo de cosas. Y sí, los chicos de reggae también son músicos empíricos, pero tienen una experiencia bastante amplia dentro de su entorno, dentro del entorno musical, porque todos han ido haciendo una carrera individual como en torno a la música. Ok. No, Pero, por ejemplo, cuando ellos te propusieron, o pues no sé si ellos te propusieron, sí. ser parte de la banda o crear una banda, ¿para ti fue chocante, no fue chocante? Dijiste como, pues sí, o sea, todo bien, hagamos una banda, Sí, sí, sí. sin importar pues, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque siento yo que a veces como que uno está tan acostumbrado precisamente por la cadena a convivir con solo músicos, o sea, solo músicos que precisamente todos tienen como prácticamente la misma metodología, ¿no? Como leamos partitura, hagamos partitura, hagamos las partes y vamos a ensayo y cuadramos todo, ¿cierto? Sí, sí. Pero pues obviamente no todos se hacen así y entonces, no sé, o sea, ¿tú te sentiste así como bien de una, todo bien o algo ahí como... Pues de hecho sí es uy, sí, sí es un poco chocante eso, porque uno tiene una manera de trabajo diferente. Entonces, cuando uno se sienta con músicos académicos, digámoslo así, profesionales, entonces las cosas funcionan de una manera más eficiente y no hay que estar como tan al pendiente de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Como yo soy o sea, asumí la dirección, digámoslo así. Ujú. Entonces, no escribimos partitura, eh, las cosas no funcionan, a veces no se da la velocidad que deberían darse los proyectos por eso mismo, porque no todos estamos en un mismo como estándar, pues. Entonces es más difícil comunicarnos como, hey, pero haz esto, mira, la disciplina es diferente. O sea, la disciplina que uno adquiere al estudiar es muy diferente. Uno valora muchísimo la disciplina al sentarse
un buen tiempo a solucionar las cosas. En cambio ellos no tienen esa conciencia, aunque poco a poco es algo que yo me he encargado de, sí, tenemos que disciplina, estudiemos, metro. O sea, el metro es algo que es muy importante para nosotros como profesionales, pero para los músicos no formales, digámoslo así, es como si no fuera, como si no existiera. Y es algo que sí o sí, así sea uno académico o empírico, es algo que tiene que estar. Entonces sí, es un poco, al principio fue un poco chocante esa cuestión, mientras como que todos nos poníamos en la misma onda de disciplina, de determinación, de constancia. Claro, además que no sé, como que yo siento o sea, no sé si pasa en todas las artes, pero como que cuando uno estudia algo, uno también, pues aparte del conocimiento, claramente uno aprende metodologías que lo llevan a uno a ser más eficiente, ¿no? Sí. Que, pues lo que tú dices, como que otras personas que no han tenido la oportunidad de, digamos, de esos contactos, o que han estudiado otras cosas, como que precisamente no entienden de pronto esas metodologías, pero pues creo que también hace como parte de un proceso de una banda, ¿no? Como que uno no puede esperar que todos sean David o que todos sean Nicolás, Sí. porque pues igual, pues se haga soy solista, sí, y ya está. Sí, exacto. Entonces, pero pues es un proceso como pues pienso yo que bien interesante cuando uno forma una banda. ¿Cómo se organizan ustedes? O sea, lo digo yo en cuanto a las dos bandas. Hace un tiempo yo estaba en una charla no me acuerdo, de Burning Caravan, no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces el man decía que ellos vivían de la banda y es porque ellos se organizaban como una empresa. ¿Sí? O sea, como que tú haces la parte del booking, tú te haces la parte del management, tú te encargas de registrar las obras, tú te encargas de, no sé, de mirar o de conseguir el público. Sí, como que todos trabajaban siempre en un conjunto, todos se delegaban y eso hacía que todos se proyectaran. Exacto, entonces, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Si se organizan de esa manera o cómo se organizan? Sí, de hecho sí. Eso es algo que hemos tenido claro todos en los dos grupos. Y es que organizados llegamos más lejos, pues, y más rápido. Entonces cada uno asume un rol. Dentro de la banda de rock de Discordia, Pablo, el bajista, él estudió... ¿cómo se llama? Bueno, él es eventos, es que no me acuerdo bien cómo se llama. Pero él estudió eso, entonces él es el manager, pues. Entonces él se encarga de buscar los contactos, de buscar los toques, de gestionar si viajamos, dónde va a ser el hotel, las comidas, todo eso él se encarga de esa parte. Steven, que es el cantante, él es diseñador gráfico, entonces él se encarga de todo el arte, de si hay que sacar un flyer, el EPK, él lo hace, todo ese tipo de cosas, las publicaciones él se encarga. El baterista trabaja en una empresa de sonido, de hacer sonido para eventos grandes, entonces él está súper a la vanguardia de cómo conectar, de la eficiencia en un concierto, de vamos primero guitarras, teclados, bueno, un montón de cosas de que se asegura, es un poco el ingeniero, digámoslo así. Okay. Entonces cada uno tiene un rol que hace que sea eficiente el trabajo y somos muy organizados, o sea, para nosotros la música es muy importante, que el proyecto es muy importante, entonces dejar en alto el nombre, dar un buen producto, que es el disco, los shows en vivo, nos preocupamos de todo eso. Eso hace que la banda funcione como un equipo y las dos bandas funcionan como un equipo porque cada uno asume un rol que mantiene y respeta para que todo funcione como de manera eficiente y armoniosa, pues. Y digamos, bueno, digamos la cuestión, yo he visto que han tocado y en varios escenarios, ¿no? Escenarios grandes, he visto que han tenido la oportunidad de tocar, ¿no? Sí. Y que pues me parece que eso está buenísimo también, uno como banda a foguearse y también pues que uno llama a todo el público, ¿no? Y entiende de pronto cómo se comporta el público de uno. ¿Qué tal es la experiencia tocando en vivo con ellos? ¿Sí? Sea con una o sea con la otra banda, ¿qué tal es la experiencia? La experiencia es muy divertida y gratificante.
pues porque le metemos mucho empeño, esfuerzo, buscamos que los shows sean divertidos para la gente también, que sea un show diferente. Entonces siempre es muy gratificante ver la respuesta del público y que ya hay gente, o sea, ya hay gente que se sabe las canciones, que conoce la música, que paga los shows entonces, de las bandas. Entonces eso es más gratificante, pues porque ahí es donde uno se da cuenta que todo el esfuerzo que uno le pone tiene su retribución. Entonces es que igual tocar en vivo para mí es muy divertido, muy gratificante. Claro. Entonces sí, es como independientemente si con ellos o con un grupo diferente, es igual de emocionante. Claro. Ustedes, yo recuerdo que un tiempo no, hace un buen tiempo, ustedes subieron como una sesión acústica, ¿cierto? ¿Cómo organizan ustedes la sesión acústica? Sabiendo que pues en el rock precisamente hay muchos sonidos que son, o sea, que son digitales, ¿no? O sea, independientemente de si es un pedal o no, pues se produce por medio de un circuito y toda la cuestión, sí, ¿no? ¿Cómo adaptan, digamos, si no hacen las partituras y eso? O sea, lo digo yo porque como yo trabajo desde la parte de la orquestación, yo de pronto un poco como que me lo imagino de que ahora tengo que hacer el arreglo para este ensamble, ¿sí? Sí, de este formato y que sí, suena un poco parecido. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo adaptan ustedes para decir, bueno, listo, ya cero guitarras con distorsión y todo el cuento, perdón, sí, y ahora vámonos a lo acústico? A través de la experiencia que tiene cada chico, cada muchacho, entonces ellos tienen muy buen oído musical y a través de todo ese recorrido que han hecho escuchando tanta música a través de los años, tienen muchos recursos en la cabeza. Entonces nunca ha sido limitante además que son muy conscientes de que, parce, este tema está muy difícil hacerlo versionado acústico o cómo podemos hacer. Entonces ellos a través de todo eso que yo digo de la experiencia ya tienen como una base en la cabeza de decir esto funciona, esto no, sin necesidad de que recurran a parce, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo hacemos? Sino cada uno propone y entre todos definimos si funciona o no funciona. Entonces como que no nos limitamos a que el rock de nosotros es pura distorsión, sino evaluamos un poco más las letras y la sensación atmosférica que genera la banda. Y pues hay ciertas canciones que definimos qué partes y qué partes no. Igual ahí lo que sí se trabaja harto son los delays y las reverbs, entonces eso sí se trata de mantener, como en las guitarras, la guitarra melódica que hace Anderson, entonces él mantiene ese tipo de efectos en la guitarra, pero pues la distorsión, como que sabemos que es versión acústica, entonces como que lo adaptamos todo a ese formato, sin necesidad de vararnos o de limitarnos a que es rock, sino valoramos más cosas. Yo, no sé, tengo una pregunta y es como, o bueno, pues son como dos preguntas, yo creo que en una no sé, pero como yo nunca, o he estado en bandas, pero no ha sido como algo muy formal, ¿sí? Y las veces que he estado en banda, digamos banda como propia, como que desafortunadamente la experiencia fue hace mucho y nunca gané, o sea, nunca gané, no me refiero a experiencia, sino nunca gané plata, ¿sí? De la banda. No sé si fue por organización o porque la persona que nos contactó, o sea, como la persona que me dio ahí, como que me dio mal. Sí. Pero bueno, digamos, ¿qué tan difícil es conseguir el público, ¿no? O sea, como conseguir personas que sean fieles al producto de uno, a lo que uno hace. Y dos, ¿qué tan complicado es conseguir eventos que sean pagos y que pues obviamente sean rentables pues para ustedes como banda? Pues para la gente primero hay que comenzar con lo más cercano, ¿no? Que son los amigos, la familia. Entonces el parche pues es muy unido, somos muchos, además que somos un montón. La banda de reggae y la banda de rock somos también un mismo parche, por lo que venimos de Madrid, es un municipio no muy grande, entonces todos nos conocemos
y que es lo que nos une, como la música, pues, que es lo que nos une, nos hace ser muy, muy amigueros. Eso trae más gente. Entonces, al tener una propuesta y la banda, empezar a mover la música, los amigos más cercanos empiezan como a valorar eso, como hey, y ellos mismos se encargan de ir moviendo la música, como hey, mira esta banda, y no lo hacen porque les toque, sino porque realmente lo creen, porque nosotros nunca hemos ido como hey, tienes que pasar la música o algo así, sino ellos mismos creen en el proyecto y el proyecto hace que eso se mueva también solo. Entonces, es más que todo eso, como el voz a voz que se da un poco entre la gente del círculo más cercano y que se va moviendo a través ya de sus círculos en otros lugares, en sus trabajos. También cuando nos presentamos mucho a concursos. Entonces eso hace que se abra más la cantidad de gente nueva, pues porque es gente que va a ver a otra banda, lo termina conociendo a uno, lo empiezan a seguir por las redes, se dan cuenta que el proyecto está sólido y que va con proyección. Eso es lo que pasa. Y para que sea rentable no es tan fácil, o sea, porque es un proyecto que nadie conoce básicamente. O sea, la música no ha llegado a un nivel tan grande como para que sea mainstream, pues. Pero no es difícil cuando todos nos damos cuenta que el proyecto vale. Entonces estamos en la capacidad de descartar lugares que no están siendo cómodos para nosotros. Porque ya la banda somos 6 en la banda de rock y somos 5 en la banda de reggae, entonces somos bastantes y ya tenemos ¿cómo se dice? Unas características específicas para escenario, para el line-up, todas esas cosas, el backline, todas esas cosas que pide las bandas para sonar bien, porque no desvirtuamos como los shows solo por ir a tocar o por ganar un poco de dinero. O sea, si no está dentro de lo que la banda requiere, mínimo no se hace. Entonces es darse el valor y decir, por esta vez pasamos, te agradecemos, pero pues no podemos ir a dejar en mal el nombre de la banda solo por decir que sí. Entonces todos somos muy conscientes de decir que no, y es algo muy importante que mucha gente no piensa, sino, no, sí, van a dar tanto, pero es muy poquito, no, pero algo es algo. No, hay veces que uno tiene que decir, paso, te agradezco, pues de pronto en una próxima oportunidad, pero esta vez no. Entonces eso es lo que pasa, nos hemos dado el valor que como músicos, ya sea profesionales o empíricos, merecemos. Claro. Entonces eso es... No, además que es es una labor especial, ¿sí? O sea, como que el ser músico, sea cual sea empírico estudiado, o sea, cual sea, igual es una habilidad, ¿sí? Y es una habilidad que no todo el mundo tiene, ¿sí? Y es una habilidad que si alguien quiere tener, pues también tiene o sea, le va a costar aprenderla, ¿no? Y también son cosas que, o sea, como que la música conecta y tú también vendes eso, ¿no? Como esa conexión que tiene la gente, que hace poquito también yo hablaba creo que era como con un productor o algo así, que yo le decía, fíjate que la música tiene la capacidad de conectar a las personas con momentos, ¿sí? Y lo mismo el arte en general, ¿no? Como que hablábamos un poco era del cine, y yo le decía, puede ser que ese recuadro o ese plano de la chica llorando recuerde a la mamá que está viendo ahí en el cine, recuerde cuando ella pasó por un momento muy especial y por eso esa película le llegue a agradar más que el resto. Y pasa lo mismo con la música, ¿no? ¿Qué tan esencial crees tú que es la música en nuestra sociedad o como para las personas? ¿Es importante, no es importante? ¿Es una profesión necesaria, no es necesaria? Pues de hecho pienso y que es muy importante, pues porque no conozco a la primera persona que me diga que no escucha música, empezando por ahí. Entonces ya sea un género determinado o una cuestión, sí, todos escuchamos música y hacemos parte, tenemos un artista favorito o esa conexión de la que tú hablas
hace que sea parte esencial de la vida, ¿sí? La parte emocional de cualquier persona es muy importante, y más ahora cuando el mundo se mueve tan rápido, pues. Entonces siento que es una profesión muy importante, debo decir que poco valorada en Sí, los países latinoamericanos y en Centroamérica, pero, pero es muy importante, o sea, es muy importante. Yo desde que me levanto escucho música, cuando estoy en mi casa mi familia pone música, cuando estoy con mi pareja ella pone música y no son músicos, ¿sí? Todo el mundo tiene una fuerte relación con ese arte, Claro. porque es un arte de fácil consumo, más ahora, a través de Spotify, de estas plataformas de distribución musical, que es tan fácil tener miles y miles y millones de canciones a la mano, de artistas favoritos, de artistas nuevos. Entonces es muy, muy importante. Yo pienso lo mismo, de que no es muy valorada la profesión, es porque siento que la gente se ha acostumbrado a que todo tiene que ser con un estudio científico, todo tiene que tener como un porqué muy exacto, ¿sí? Y como que todas las profesiones importantes, Entre comillas, se han vuelto eso, ¿no? Porque han ayudado a que, no, a, qué sé yo, a que se construya un edificio o han ayudado, por ejemplo, a la cura del coronavirus, ¿sí? Pero, pero yo digo, emocionalmente, creo que, o por lo menos me di cuenta yo en la pandemia, o muchos se dieron cuenta en la pandemia, que si una persona mentalmente no está bien, no puede hacer nada bien. Exacto. Y el arte es una cura para eso, percibo yo, ¿sí? Que no te puedo decir que al hacer arte los glóbulos rojos se te van a disparar o los blancos van a hacer esto, de pronto estoy hablando hasta popó y el científico diga como ese man no sabe lo que está hablando, Sí, ¿sí? obvio. Pero a pesar de que no te pueda decir eso, sí soy consciente de que cuando yo hago arte, hago música, escriba o dibuje, estoy, estoy como liberando un poco de tensiones que quizás tuve durante todo el día, ¿sí? Y las personas que tienen, o sea, que no lo hacen, pero que tienen la oportunidad de escucharlos o de apreciar una obra o de ver una película, como que se desconectan un poco de ese mundo tan pesado que pues existe hoy en día, y como que se sumergen en esa idea que se está vendiendo en ese momento, ¿sí? Como en ese sueño que están teniendo, o sea, por 3 minutos que dure la canción o qué Sí. sé yo. Como que sí, yo siento que se debe mucho a eso, como Es que yo tampoco sé científicamente, pero hablando de sensaciones, cuando uno hace música, es liberar endorfinas, y uno libera una emoción y una adrenalina y un montón de químicos por dentro, que no sé cuáles serán, pero uno lo siente. Uno cuando se baja de tocar es feliz, la gente cuando lo ve tocar a uno, la gente cuando está cantando las canciones, digamos, de un artista muy grande, cuando está viendo a su artista, eso es una emoción, y eso asumo yo que libera un montón de químicos dentro del cuerpo que generan esas cosas. Entonces sí, lo que vos dices es muy importante, porque el trabajo emocional que se ha dejado de lado, no sé por qué, es muy importante, y la pandemia nos demostró eso. Cuánta gente en depresión por estar encerrada en la casa, Sí, es verdad. que tenía una vida perfecta, pues porque tenía su buen trabajo, y el estar en la casa fue un agobio. En pandemia perdieron sus trabajos, un montón de cosas, y el estado emocional se cayó en deterioro. ¿Y qué? Que fue lo único que, no diré lo único, pero que contribuyó mucho: las artes, la música en especial. Hubo una manifestación de muchos conciertos virtuales, de tanto artistas grandes como artistas independientes y emergentes, y eso hizo que la convivencia en un entorno diferente fuera más agradable, y que el aspecto emocional fuera un poco más digerible en ese momento tan crítico, pues, de todo el mundo. Sí, como que, no sé, yo siento que la gente no lo ve mucho desde ese lado, ¿no? Como que se han acostumbrado a la vida un poco ajetreada y o sea, como que le tenga valor, o sea, en otros aspectos Sí. de la vida, ¿no? Pero no, o sea, como que han dejado mucho la parte emocional. Es muy Y cierto. ahí es donde entra exactamente el arte, ¿no? Como toda esta cuestión. Además, fíjate que hace un año tuve la oportunidad de hacer una conferencia para un colegio de bandas sonoras.
Y entonces pues yo dije, bueno, yo qué voy a llegar a decirles a estos chicos, vamos a empezar con el primer grado y luego nos vamos al segundo bemol y así causamos un poquito más de suspenso. No, claramente no. Yo dije, son chicos de colegio, ellos lo que quieren ver es qué hace la música, ¿sí? ¿Por qué un músico hace bandas sonoras? Y entonces en esa investigación llegué a un punto donde decían que la música tenía una habilidad social muy importante. Y es que un músico siempre, sea introvertido o no lo sea, siempre su entorno va a terminar siendo social, porque a la gente le interesa lo que hace esa persona, sí. Y por ende genera conexión, y por ende entonces terminamos haciendo lazos de amistad, hablando, ¿sí? Y se termina compartiendo conocimientos, sea de música o no sea de música, pero está esa habilidad social que tiene la música, ¿no? Como bueno, a ver cómo podemos conectar con los demás. Sí, eso es cierto. Entonces como que sí, yo pienso que la música, lo que pasa es que uno que es músico, uno siempre lo ve importante, ¿no? Sí, obvio. Yo no quisiera que lo viera todo el mundo de esa manera, igual de importante. Pero sí, yo siento que a veces las personas como que obvian bastante eso. Y es demasiado importante. Es que la sociedad se ha encargado un poco de que valoremos más cosas, como que tengas dinero, que tengas un estatus a través de cosas materiales y ese tipo de vainas, que es importante pues porque hace parte de que uno viva cómodo y esas cosas, pero pues si tú puedes tener un montón de plata y un montón de cosas, pero si emocionalmente estás mal, tienes heridas de tu infancia o te ha pasado muchas cosas, no puedes disfrutarlo. O sea, pues el cuerpo puede estar sano, pero si la mente no está sana, es muy difícil que el cuerpo le responda a uno. Sí, entonces sí. La gente no valora eso, valora más que si te ven con un buen carro o con un buen apartamento, bueno, qué bacano pues. Pero si ves a una persona, tú no sabes cómo está esa persona, si está deprimida, tiene ansiedad, que lo agobia pues. Entonces se ha perdido como esa importancia de lo emocional también. Y no estoy diciendo que la música sea netamente emocional, pero pues trata como de arreglar esas cosas que le pasan al ser humano. Sí, yo creo que ese es el problema, como que la gente se pone a ver qué tan rentable es una profesión, también, ¿no? Y bueno, igual las personas que les da muy bien la música, lo pueden volver muy rentable, ¿no? Es uno de los negocios que más da en el mundo. Sí. Pero yo digo como que la gente se acostumbró tanto a lo que tú dices, como gracias a mi profesión tengo un Porsche, estoy viviendo en una mansión, gracias a eso me puedo pagar N.000 viajes al año. Entonces dicen, con razón esa profesión sí la quiero estudiar, ¿cierto? Pero como que se desdibuja un poco esa línea de yo trabajo ¿para qué? Para conseguir cosas, o trabajo para tener una vida que me dé felicidad, ¿sí? Porque puede, o sea, las dos pueden unirse, pero también pueden ser muy distantes, ¿no? Sí, es cierto. Entonces como que, bueno, pues me parece como una reflexión un poco importante, muy, ¿no? Muy válida. Sí, es muy importante, claro. Además que la música, lo que tú dices, es demasiado rentable. O sea, nomás hay que mirar a estos artistas que son grandes. ¿Cuánto dinero no facturan en un solo concierto? ¿Cuánto dinero no facturan por regalías de sus canciones? Que se escuchan millones y millones de veces. O sea, eso es demasiadísimo dinero. La cuestión es que llegar allá no es tan fácil. Y mantenerse tampoco es fácil. Entonces la música sí da dinero. Y da muy buen dinero. La cuestión es que hay que ser disciplinado, determinado a lograr lo que uno se propone y mantenerse, ser juicioso pues. Además que fíjate que la música, pienso yo, que tiene muchísimas ramas. Exacto. Muchísimas ramas. Y eso también es lo que lo hace rentable. Yo tengo la fortuna de decir que, digamos que de lo que yo mismo me compro, todo ha sido a partir de la música. Nunca he tenido, o bueno, no voy a decir que nunca, pero no he tenido un trabajo, digamos, después de graduarme, no he tenido un trabajo que no tenga que ver con música. Sí. Afortunadamente, y agradezco mucho a la vida que tengas la oportunidad de
de que la música sea el ingreso, pero es porque la música tiene muchísimos campos en los que uno se puede desarrollar, ¿no? Precisamente, y hago una cuña acá, va a salir un artículo precisamente de la divulgación, porque hace un tiempo una persona me preguntaba que por qué no hay divulgación de este tipo de cosas, de música, y que ella no sabía qué tanto podía hacer los músicos. Entonces como que se me ocurrió la idea precisamente de un artículo que hablara de cuáles son los campos musicales que existen, ¿sí? No solo está el de ser músico que toca o el de ser músico que enseña, ¿no? Está el de compositor, pero el de compositor también tiene otras ramas, ¿sí? Y está el de productor, pero el productor también tiene otras ramas que puede realizar. Entonces como que vayan a leerlo. Tienen que ir a leerlo. Y entonces, bueno, ya como cambiando un poco de tema, precisamente que hablamos de las ramas, está el de ser DJ, ¿cierto? Sí. Eres DJ profesional. Sí. Ya eres DJ profesional, ¿cierto? Ya la vez pasada y el cartán ahí. Sí. ¿Qué tal la experiencia de ser DJ? ¿Cómo es el set en vivo? ¿Cómo es? Sí, o sea, no sé, yo como que de DJ no conozco mucho. He tenido la oportunidad de ir a una que otra fiesta, de pronto en Caput, no sé si conozcas, sí. Como de ver DJs ahí, me parece un ambiente, una putería, pero ¿cómo es un DJ? Sí, o sea, ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué tipos de programas manejas? ¿Cómo es la cuestión del sampleo? Sí, porque todo eso tiene su ciencia. Sí, de hecho la experiencia fue totalmente diferente, porque al ser músico y llegar a un entorno donde se habla de música, pero no se habla de música como un músico, o sea, no se habla de partituras, hablando específicamente de lo de DJ, no se habla de partituras, no se habla de... Yo por ejemplo empecé, ellos hacen una cosa que se cuentan por beats, y el beat es cada golpe del bombo, pa, pa, pa. Entonces yo contaba eso como... Yo contaba cada compás. Claro. Entonces decían hay que contar 8. Entonces yo contaba 1, 2, 4. Sí, de a compases. Y ellos no, era cada golpe, pa, pa. Claro, a mí se me empezó a correr todo y yo decía no entiendo. Entonces no, tienes que pensar es por golpes. Y ellos entienden la música por ciclos. Okay. Entonces es eso mismo, los golpes se vuelven ciclos de 8, de 16. Entonces cada vez que termina un ciclo de 16 golpes hay un pequeño cambio que me indica auditivamente que ahí ya empezó el otro ciclo. Entonces dependiendo a los ciclos es que se mezcla la música. Por lo general dependiendo de cada música se mezcla coro con coro, o se mezcla intro con outro, o intro con coro. Sí, me voy a entender. Entonces ellos ven la música totalmente diferente, porque ellos no están tocando literalmente un instrumento, sino están compartiendo música a través de otras herramientas, que son los controladores, las tornamesas, los mixer, o los sintetizadores, o todo esto que permite que tú compartas pues las canciones, pero literalmente no estamos tocando instrumentos. Sí. O sea, yo no estoy tocando ninguna base, nada, me preocupo es de que la mezcla y los ciclos concuerden también, que no se sienta cuando cambiamos de género o de canción. Entonces la experiencia, claro, fue un golpe para mí como, no entiendo. Claro. Por ejemplo, ellos hablan mucho de la mezcla armónica, que es lo que nosotros conocíamos como pues usar saltos de terceras, o sea, todo esto de la armonización y como saltos pivote también. Exacto, todo eso, o sea, para que armónicamente no choque un tema con otro. Por ejemplo, un tema que esté en do menor con uno que esté medio tono arriba y que no me genere disonancias y esas cosas. Entonces ellos lo usan con el círculo de Camelot, creo que se llama. Y o sea, es totalmente diferente, es como decir un círculo de quintas, pero pues lo manejan ya establecido la relación, no por quintas, sino ya de lo que te funciona más cerquita. O sea, de qué tonalidad me funciona. Y ellos no hablan de tonalidad como de do mayor o do o re, sino tienen una letra y un número. Entonces es completamente diferente y uno queda re,
Entonces eso es ver la música desde otro lenguaje, un lenguaje menos teórico, menos académico y más funcional para la gente, para ellos, que no todos son músicos, sino son amantes a la música que se encargan de compartirle a la gente, de hacer fiesta, pues. Y lo más difícil que yo digo, uff, es otra experiencia tremendo, es leer a la gente. El DJ tiene que tener una lectura de la gente, saber que, por ejemplo, tú pones una canción, estamos, digamos, en un entorno electrónico, pones house, que ellos tienen un montón de subgéneros, tienes tech house, por ejemplo, pero la fiesta no está para eso, la gente se sienta, se aburre, como, no. Entonces pones techno, pues, que es un poco más arriba, la gente ya se empieza a animar, vuelves a poner, te echas para atrás, que sería tocar disco, que es muchísimo más lento y es más funkero y ese tipo de cosas, y la gente cada rebo y este man me bajó la onda. Entonces uno tiene que estar muy pendiente a la gente. Sí, siento que es lo más difícil de ser DJ, porque tú vas a sabiendas, o sea, tú preparas obviamente un set de básicamente lo que piensas tocar, en qué BPM, o sea, los beats para ellos son muy importantes porque eso genera una curva de crecimiento, que es lo importante también para ellos, como iniciar súper suave, que la gente te conozca, no sé qué, e ir subiendo a llegar a la fiesta, que la gente llegue al clímax. Entonces, ellos lo hacen a través del VPN. ¿Y has tenido la oportunidad de tocar tu set propio en vivo para varias personas? Sí, de hecho ya tuve la oportunidad de tocar en un lugar de electrónica. Entonces ellos iban a tocar techno, los demás DJs, techno, hard techno, tech house. Entonces yo por variar llevé un set de house funk y de latin house, que es como lo que más por el momento me llama la atención, que es como estos ritmos muy funkeros, muy jazzeros, en el funk jazz, en el funk house y en el latin house, ritmos muy latinos. O sea, y no me refiero a salsa, esas cosas, sino gaitas, voces de la costa, todas esas cosas un poco más autóctonas de la región del Caribe, con bases house. Entonces ese fue el set que yo llevé. La gente, pues inicié yo, porque eso se establece por tipos de música, de la música de un BPM corto, o sea, sí, menor al mayor. Entonces sí he tenido la experiencia, ha sido totalmente diferente, porque uno como músico toca 1-2 horas y el cuerpo siente el cansancio y el peso, porque el instrumento y uno está constantemente tocando. Cambio lo de DJ te permite estar mucho más tiempo, porque literalmente no estás tocando un instrumento, sino una herramienta como los controladores y estas cosas, o los CDJ, que es donde se conectan, se pone la música. Entonces te permite tocar mucho más tiempo y lo disfrutas de una manera diferente, porque estás viendo al público, ves la reacción de la gente, es una experiencia diferente. Además que pues el entorno también es otro, ¿no? Como que pues también es un poco más de fiesta, ¿sí? Como que pues también uno entiende que son escenarios diferentes, ¿no? Con la banda de rock es un escenario, lo mismo la de reggae, sí, y pues por último el set de DJ, sí, ¿cierto? Entonces claro, pues son momentos muy diferentes. Y el donde me dijiste del bar, ¿así fue aquí en Bogotá o fue en Madrid? No, ese fue acá en Bogotá. ¿Y qué tal? Chévere la respuesta de la gente. Sí, estuvo súper. La gente es como, van mentalizadas a eso, a fiesta. Entonces se gozan todo. Entonces y es como un nicho ya específico. Sí. O sea, a veces con las bandas puede pasar que los escenarios que uno comparte, no está el público
no es un nicho. O sea, sí, hay gente que le gusta el rock o el reggae y esas cosas, pero como no van a ver en específico a la banda que uno tiene, Ujú. pues la receptiva es diferente. En cambio, la gente que va a este tipo de eventos y fiestas va a escuchar un tipo de género en específico, ya sea tecno, entonces saben cómo funciona, saben cómo quieren que suene, saben cómo suena el tecno, entonces el nicho no es tan sesgado, pues es un poco más abierto y Ujú. eso es lo que siento que también varía respecto a la experiencia de bandas o de tocar la música propia a tocar un DJ set, Ujú. que, que es diferente la experiencia. Claro. Es que, fíjate que la vez que yo estuve en Caput fue algo muy diferente para mí. Yo no soy de escuchar mucho electrónica ni nada de eso. Pero sabes que sí estuve en Caput, como que me pareció muy curioso. O sea, como de pronto yo no conecté tanto con esa música. O sea, una que otra cosa pues uno escucha. Pero sí yo veía muchísima gente, o sea, metida en el cuento, ¿no? Y como que uno lo ve y dice, no, pues este man le gusta hacer rock así, Sí, re sí. full metalero, pero ese, o sea, pero lo que estaba, yo digo que sonaba hard techno, pero pues yo no sé Ah, si sí. existe el hard techno, Sí, obvio. pero entonces como que sonaba algo así y yo los veía muy, como muy conectados, ¿no? Como que, pues lo que decíamos anteriormente, como que los ambientes son diferentes, ¿no? Sí. Eh, digamos, bueno, yo siento que ya casi nos vamos a acercar como al final, la charla es muy amena Pero hay y que. podemos seguir, Sí, obvio. pero sí, siento que como que ya, entonces voy a empezar a hacer como unas preguntas de pronto un poco más existenciales. Uy, está pero, bien. pero que pues no sé, de pronto también pueda ayudar a alguien que en este momento tenga alguna duda o bueno, no sé, ¿sí? Sí, sí, sí. La primera, ¿crees que es rentable la música? O sea, ¿es posible vivir de la música? Sí, sí, es rentable y es posible. ¿Ves viable que se pueda vivir de la música sin dictar clases? Eh, sí, sí. Pero, Exacto, pero la cantidad de trabajo que hay como, sí, enseñando es grande. pues, Entonces, se puede, pero, pero pues se pierde una plaza de trabajo grande, que ujú, es la enseñanza, que claro, es importante también, porque es lo que ayudamos a construir ujú, en cambiando un poco el pensamiento de que la música es algo fácil, de que es algo de vagos, de que bueno, no es rentable. Entonces sí, pienso que sí se puede, pero se pierde una plaza importante. claro. Eh, ¿Y tú crees que es preferible dictar clase por tener algo, o sea, alguna entrada como músico o por vocación, porque uno en verdad quiera dictarla? No, eso tiene que ser por vocación. Por Claro, vocación y si no se vuelve un trabajo caótico. claro, No haces bien tu trabajo, frustras a tus estudiantes porque estás pensando es en plata. claro. Entonces, si uno lo va a hacer es por vocación, porque le gusta transmitir conocimiento. Pero si no lo va a hacer por pura necesidad, no es rentable ni para el estudiante ni para uno, porque uno se frustra, no tiene ganas. Y el estudiante igual, se da cuenta que el profesor va desganado, ahí como por dictar por plata, entonces No, está chévere. sí, no tiene sentido. Eh, de lo que, bueno, no sé, yo creo que uno como persona siempre tiene etapas, ¿no? Ujú. O sea, a pesar de que uno sea el mismo siempre, pues hay cosas que cambian, ¿no? Uno siempre va a tener sus etapas. De la persona que inició la carrera a la persona que eres hoy en día, ¿sientes que ha cambiado mucho? Uno, esa pregunta. Sí. Y dos, ¿qué consejo le darías
a la persona que está en el pasado, desde hoy, pensando en el hoy? Bueno, la primera sí, obvio, he cambiado un montón. La madurez es diferente. Yo inicié la universidad a los 18 y ya hoy tengo 27, ya casi 10 años. Entonces, claro, he cambiado mucho la madurez, la forma de ver la música, la disciplina, ha aumentado las ganas de lograr cosas más grandes, proyectarme más lejos. Entonces sí ha cambiado a través de lo que tú dices, de etapas de frustración, de etapas de estancamiento, pues donde uno se siente que no puede avanzar más, pero pues son etapas, como oportunidades de mejorar, de cambiar, de progresar, entonces eso ha ayudado que la persona que está aquí sentada con vos Sí. haya cambiado un Hoy en montón. día, claro. ¿Y qué consejo? Pues hay bastantes. Yo de hecho reflexiono mucho como de, la etapa de la universidad pudo haber sido más gratificante si hubiera hecho estas cosas diferente. Por ejemplo, el arriesgarme más a tocar en diferentes proyectos. Hubiera sido muy gratificante y siento que hubiera contribuido mucho a mi proceso como músico. Porque a través de la experiencia de diferentes combos, diferentes músicas, uno aprende. Entonces siento que faltó eso, arriesgarme más, tomar más riesgos acerca de queremos tocar esto de una, aprender, ganas de aprender. Una vez un profe me dijo, usted cuando salga de aquí no va a tener la misma oportunidad de tocar con tanta gente como cuando está en la universidad. Y pensé que no, pero sí es cierto. O sea, a pesar de que tengo una vida profesional bastante activa tocando, sí, no, o sea, uno extraña tocar con los amigos de la U porque estamos en una misma sintonía, todos estamos aprendiendo y queriendo hacer cosas chéveres y pues con un mismo lenguaje de músico. Entonces sí, eso, más confianza, me hubiera gustado, le diría, téngase más confianza, cree más en lo que usted hace, estudie más, no se desvíe por otras cosas. Por ejemplo, algo que siento que me jugó mucho en contra fueron las parejas, pues, las relaciones con las chicas, porque a veces dedicaba mucho tiempo del que quería estudiar en cosas en situaciones y en personas que en el momento eran importantes y que hoy ya no están. Entonces debía haber tenido la madurez de decir, no, primero esto y después esto. Entonces hay un montón de consejos pues que he aprendido a través del tiempo, pero pues si estoy acá es por eso, ¿no? es por eso, exacto. O sea, todo eso ha sido una experiencia de aprendizaje. Entonces no me arrepiento de nada, pero sí tendría esos consejos claros para decirle a ese muchacho que empezó la universidad. Sí, importante. Yo también siento que, digamos, en mi proceso habría muchos consejos que darle a esa persona, pero también siento que pues todo eso es lo que me ha llevado hasta ahorita, ¿no? A decir, eso ya no lo repito. Sí, cada decisión. Y ya lo que me queda es no hacer eso que hice en el pasado. ¿Sí? Pues porque ya no le puedo decir. Y también, igual aunque le pudiera decir, se lo diría eso como a manera de consejo, no a manera de obligación de decirle, tiene que ser así, no podría porque es una etapa que tenía que vivir. Sí, si no lo hubiera vivido, quizás en este momento estaría haciendo eso que no hice. Exacto. ¿Sí? Nada, David, pues muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Lástima no estuvo Leito, pero ahorita le decimos, voy a poner eso en el artículo. Sí. Triste que no estuvo Leita. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, los que vieron, los que leyeron también. Y nada, pues sigan a David en todo lo que hace un trabajo muy chévere con Discordia DS, con Bandulio Música y también pues como DJ, como DJ, porque tiene muchísimos campos ahora en los que se desarrolla. Y también dicta clases, ¿no? Sí, también hace parte del proceso. Entonces, nada, David, muchísimas gracias de nuevo por hacer parte
pues de estos espacios, porque sentimos que hay mucha gente que no cree que la música sea posible, muchos papás que aún creen que la música no es posible y de cierta manera frustran los sueños pues de los chicos que sí quieren estudiarlo por miedo a que no sepan de qué van a vivir. Pero es eso, ¿no? Romper el tabú, romper el tabú de que la música es de vagos o que la vida del músico es la del rockstar que nos pintaron en los 80, que pues en realidad no es así, ¿no? En realidad la música tiene tantas cosas y tanto hay que aprender y está involucrada con tantos campos que uno no se imagina en verdad todo el conocimiento que uno puede sustraer de todo eso. Nico, a ustedes, a Leo y Nico, a Nico y Leo, por la invitación, porque realmente es un espacio importante lo que tú hablas. De esto no hay charlas de gente que está afuera viviendo de la música, dándose cuenta de que sí es rentable, que sí, pues como todo necesita disciplina, confianza, determinación. Pero no, el espacio es muy bacano y pues nosotros siendo compañeros universitarios, que existe una confianza, una amistad. Entonces es chévere uno sentarse a hablar de tantas cosas y compartir tantas cosas que a la gente ojalá le sirva, porque pues uno está viviendo el camino y está marcando un camino, todos como músicos de esta generación, para que las siguientes generaciones tengan un trato más amable, porque a pesar del tiempo el trato sigue siendo un poco similar. El músico es el indisciplinado, el borracho, el mujeriego, y lo hay, no puedo desmentir eso, pero lo hay en todo lado, o sea, no es solo el de la carrera de músico. Y hay grandes artistas, grandes músicos, existen maestrías, doctorados, es porque esto es una carrera importante para la sociedad. Entonces, no, agradecerte a ti y a Leito por el espacio, por sentarnos a hablar y que la gente pues tome conciencia y se anime a romper esos tabú, como lo estamos intentando y lo estamos haciendo nosotros, viviendo de este arte dignamente, porque eso es lo importante. Sí. Haciéndolo todo de corazón y con la mejor energía para salir adelante y creyendo en este sueño, que no es fácil, ningún sueño es fácil, pero es gratificante ver los resultados poco a poco. Entonces pues también los felicito y espero escuchar ese podcast y los que siguen. Para que sean muchos más. Y que sean muchos más y que el proyecto sea más grande aún. Claro, muchas gracias. Nada, pues los que llegaron acá, muchas gracias de nuevo. Si llegaron primero al podcast, pues entonces vayan a leer el artículo. También ahí van a ver cosas interesantes, van a ver fotos de David, pues en los diferentes momentos de su carrera, lo que está haciendo hoy en día. Y también pues van a estar las redes de David ahí plasmadas. No sé si queda David decirte ahí sus redes rapidito. Sí. Pues el @ es david.pinzoncruz. Y pues de las bandas, @discordia _ds, @bandulu música. Y pues acuérdense, apoyen ese artista independiente y emergente. Muy importante. Sea el que sea, y pues obviamente que les guste, y porque así empiezan todos, de abajo, sin que nadie los conozca. Entonces es como creemos en los artistas de afuera, creamos en el talento nacional, en todo lo que hace nuestro país por el arte. Y ya, gracias por llegar hasta acá. Recuerden también seguir las redes de Leo y Nico Music. Exacto. Eso es. Para que se enteren de todo esto, estén como en la movida de la actualidad musical, de los músicos de la escena, pues bogotana en este caso. Ya esperemos que sea a nivel nacional, músicos y artistas de otros lados y con una experiencia más amplia, para que todos sepamos cómo es la vuelta, muchachos.